la importancia que le doy a la creatividad en mi trabajo es total, o sea, 100%. La empresa tiene muchísima prioridad. ¿Por qué? Porque yo tengo que crear todos los días un entrenamiento diferente para cada uno de los alumnos, ¿no? Pues la creatividad en este trabajo tiene una labor casi fundamental, porque siendo un negocio tan pequeñito y con tan poca inversión con la que empezamos, y un negocio tan raro, ya desde el momento en el que comenzamos, lo que buscábamos era llamar la atención, que se nos viese o que resultara un sitio que ya despertara la curiosidad antes de gastar ese dinero. A importancia da creatividade nun traballo creativo é todo, absolutamente todo. De feito é o único. Somos un box en el que no tenemos una rutina, porque creemos que estar específicamente entrenando en algo no es bueno. Creemos que tenemos que trabajar todas las capacidades generales del cuerpo, entonces tenemos que crear mensualmente WODs, le llamamos WODs, al Workout of the Day, que es nuestro entrenamiento diario, y todo eso se tiene que crear con una planificación, se tiene que crear con meses de antelación, con semanas de antelación. La importancia que le doy a la creatividad para mí es fundamental, porque es el principio del día a día. Hoy en día está todo inventado, con lo cual hay que reinventarse día a día. La creatividad en mi trabajo es muy importante, por lo menos a nivel personal. Normalmente los trabajos que he tenido en estos casi 10 años de experiencia laboral los he elegido un poco en base a las posibilidades creativas que aportaban. También tengo cambiado de empleos que estaban muy bien pagados porque no me llenaban creativamente. A veces hay que arriesgarse un poco si quieres hacer lo que te gusta. Cada día hay un proyecto nuevo, nuevas experiencias, nuevos diseños que trabajar. Aburrirse es complicado. Non me poñería a facer un estudio sobre que música se vende para... No, tío, eu fago a música que fago. Se podo vivir dela, estupendo. Pero iso é básico. É dicir, a creatividade e o respecto á túa propia obra é básico. Creo que nunca postergaría iso, eu nunca faría música para vender, sabes? Porque é relativamente fácil iso, pero non me gustaría verme convertida niso. Realmente hay que emocionar al espectador, emocionar a ese viajero, emocionar a ese turista o ese cliente para captarlo y de alguna manera que te compre tus servicios. La creatividad es fundamental todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas, porque es tu punto de diferenciación. Gracias a la creatividad del tatuador y a la idea del cliente podemos llegar a hacer algo pues lo más original posible, sobre todo. Yo intento ser lo más original posible en cada tatuaje, intento hacerlo yo desde el principio hasta el final, intentar sí nutrirme de ideas de internet, pero que sea una idea propia. Valoroso ya es un nombre raro, o sea, ya te llama la atención de qué demonios es eso que se está montando ahí. ¿Quién busca un poco despertar esa curiosidad de qué es aquello? Tanto la página web que hicimos algo de promoción, estuvimos en una pequeña feria que se hizo aquí en el Casco Bello, que bueno, eran elementos curiosos, elementos llamativos que intentaban un poco llamar la atención sin hacer grandes inversiones. Tienes que tener creatividad para luego ir solventando los problemas diarios que vas viendo, tanto en economía como en falta de material, como en falta de personal y muchísimo más. Los diferentes tipos de problemas con los que nos identificamos o tenemos cada día son difíciles de identificar, con lo cual para nosotros los problemas son oportunidades. Donde otros ven problemas, nosotros siempre vemos oportunidades y siempre vemos de alguna manera una vía de escape. Los principales problemas que me encuentro son también asociados con proyectos demasiado creativos. Es decir, aquí cada proyecto exige unas horas de diseño, de planificación, de impresión, uso de materiales, algunas cosas se pueden hacer, otras son más complicadas. Un proyecto, cuanto más creativo, también es más difícil de valorar y a veces los plazos son un poco virtuales. Uno de los problemas que nos surgen diariamente
son un poco condicionados por el sitio en el que estamos, por la propia finca y sobre todo en este caso, por el clima. Porque venimos muy influenciados a la hora de poder trabajar del tiempo que vaya a hacer. Y no solo nosotros, sino la propia gente que viene aquí. Eso, junto con problemas que podemos tener aquí, como escasez de agua o problemas de mantenimiento con mangueras o con elementos así, son los que más pueden dificultar el trabajo y el conseguir gente para venir aquí a la huelga. Los mecanismos que utilizamos para solucionar estos problemas son sobre todo paciencia y estar un poco preparado para imprevistos que puedan surgir a lo largo del día a día, que siempre van pasando. Los problemas que me encuentro día a día, sobre todo la organización, ya de por sí pues tampoco es que sea muy organizado, entonces es un gran problema por el tema de que ahora mismo tengo un nivel de trabajo bastante alto y es un problema intentar, lo que te decía antes, intentar satisfacer a todo el mundo, intentar no quedar mal con nadie.